Ya Luis Miguel no se encuentra en ese hospital, lugar donde estuvo supuestamente hospitalizado por varios días. Señores, siguen saliendo noticias de la hospitalización, la hospitalización de Luis Miguel, que reportamos aquí en exclusiva, en El Gordo y la Flaca, antes que nadie, y estábamos hablando de esto desde el primer día, en el hospital Mount Sinai de Nueva York, que no habíamos dicho el nombre del hospital hasta el día de hoy por primera vez. Bueno, vamos a ir en vivo con Yelena Solano, que nos tiene lo último sobre el Sol de México. Yelena, tenemos entendido que ya le dieron de alta. ¿Esto es algo oficial? Adelante. Bueno, no es algo oficial, supuesta y alegadamente, según mis fuentes, ya Luis Miguel no se encuentra en ese hospital, lugar donde estuvo supuestamente hospitalizado por varios días. Yo misma también en el día de hoy y desde anoche más bien he estado llamando al hospital, encargándome de asegurarme de que la noticia fuese real. De hecho, llamé y pregunté por su nombre, su apellido de su madre. Ustedes saben que es el que él supuestamente estaba utilizando, y me dijeron de que a él le acaban de dar de alta. O sea, ya él no se encuentra en ese hospital. Aparentemente, ¿dónde está? No sabemos, pero le tengo este detalle y mucho más que está pasando aquí en la ciudad de Nueva York este fin de semana. Veamos. Y ni busquen a Luis Miguel en Nueva York, porque ya nos contaron que abandonó el hospital y ahora mismo no sabemos si sigue en la Gran Manzana, si viajó a Italia o si está descansando en Vietnam. Ahora sí te escuché. Ok, ahora, tu dime, información de Luis Miguel sabemos que no podía ser mejor. Sabemos que llevaba casi 10 días en el hospital. Tú sabes exactamente con los problemas que tenía cuando llegó, que fue una situación seria. Después de 10 días le dieron de alta y estaba en un hospital que es uno de los más reconocidos en el mundo para problemas del corazón cuando uno va. Eso sí, claro. Mount Sinai, Raúl, es de los más respetados El de Nueva York. La nación entero, el de Nueva York. Así es. Yelena, ¿tú sabes más o menos si salió ayer o hoy en la mañana o no? Yo llamé anoche y me dijeron que le habían dado de alta. Llamé esta mañana también, me dijeron que le había dado de alta. La persona que me está informando me dijo que ya él no se encuentra en el hospital. De hecho, chequearon varios de los pisos del hospital y Luis Miguel no lo encuentran por ningún lado. Muchísimas gracias, Yelena. Imagino que no lo van a encontrar tampoco si termina de salir del hospital. Okay. Después de estar 10 días en el hospital, tiene que estar en algún lugar descansando. Le deseamos lo mejor.